A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. En el tercer viaje de Cristóbal Colón, sus naves llegaron a la desembocadura del río Orinoco. Era la primera vez que Colón tocaba continente americano. Luego, sus barcos bordearon sus costas y tras conocer sus bellas ensenadas, le pareció que aquel lugar era parecido a Venecia. Entonces lo llamó Pequeña Venecia, Venezuela. El destino de estas tierras fue similar al resto: conquista, evangelización, resistencia de los indígenas frente a la invasión, pero al final, el imperio español logró imponerse. Con los años vino la colonia y el surgimiento de una nueva clase. Eran los criollos, americanos, pero hijos de españoles, que un día habrían de rebelarse frente al poder español. Y en esa lucha por la independencia, los nombres de Miranda, Bolívar y Sucre brillan con luz propia, para orgullo de Venezuela y de América. Finalmente, los acontecimientos se precipitaron y un 5 de julio de 1811, todos los congresistas menos uno declararon la independencia de Venezuela, según ellos, en nombre de Dios Todopoderoso. La voz de Venezuela recuerda el sueño de Bolívar, cuando en el himno nacional nos dice: La América toda existe en nación, y si el despotismo levanta la voz, seguid el ejemplo que Caracas dio. La declaración de independencia de Venezuela fue un día como hoy, 5 de julio de 1811. Y hoy, los pueblos de América le cantan: Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó. Las principales noticias del día. Titulares. Inauguran unidad de la Policía Europea en Ecuador para coordinar acciones contra el crimen. 5 personas llamadas a comparecer por supuesta corrupción que involucraría al Banco del Pacífico. Hotel Quito tiene protección patrimonial tras orden del Ministerio de Cultura. En política internacional, inauguraciones. Los editoriales serán de Francisco Rosales, Gabela y Villavicencio. Roberto Aguilar diatriba contra la mosca muerta. Noticias del día. Inauguran unidad de la Policía Europea en Ecuador para coordinar acciones contra el crimen. Europol cuenta desde esta semana con una oficina en Quito. La inauguración de esta dependencia se realizó este miércoles 3 de julio. La nueva unidad respaldará a la Policía Nacional para ejecutar acciones operativas con el objetivo de combatir el terrorismo, el crimen organizado y la delincuencia en el país. El acuerdo de trabajo para establecer relaciones diplomáticas y policiales se firmó en octubre del 2023. A partir de esa fecha se inició la gestión para suscribir 2 nuevos acuerdos de trabajo. El evento de inauguración de la oficina contó con la presencia de la ministra del Interior, Mónica Palencia, el embajador de la Unión Europea en Ecuador, Michael Geurs, y el inspector general de la Policía Nacional, Víctor Zárate. La unidad de Europol podrá disponer de un enlace directo con la Policía Nacional para el intercambio de información y ejecución de operaciones coordinadas. El objetivo es desarticular organizaciones criminales transnacionales que amenazan la seguridad de los países que integran esta oficina europea. Además, realizará la gestión de estrategias para la lucha contra el narcotráfico, trata de personas, migración ilegal, ciberdelito, falsificación de moneda, lavado de activos, entre otros. 5 personas llamadas a comparecer por supuesta corrupción que involucraría al Banco del Pacífico. La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional llamó a comparecer el próximo lunes 8 de julio a las 15 horas a 5 funcionarios de organismos de control y del Banco del Pacífico para que informen respecto a presuntos actos de corrupción que involucrarían al Banco del Pacífico a través de sus abogados. La Fiscalía ejecutó un acto urgente la madrugada de este jueves 4 de julio de 2024 y retuvo con fines investigativos a Juan Francisco F.T.,
quien sería abogado externo del Banco del Pacífico en el marco de una indagación previa por presunto tráfico de influencias. A este caso, la autoridad lo ha llamado implacable. En un audio filtrado en las redes sociales el pasado 1 de julio, se escucharía a Juan Francisco F. y Leonardo T. discutir por qué los abogados principales de la institución financiera no habrían cancelado la totalidad de una suma de dinero supuestamente acordada que estaría relacionada con el testimonio anticipado de Mayra Salazar en el caso Metástasis y que dio paso al caso Purga. Los funcionarios que están convocados a comparecer ante la Comisión de Fiscalización son los siguientes: Alexandra Dávila Toro, presidenta del directorio del Banco del Pacífico S.A., Roberto González Müller, presidente ejecutivo del Banco del Pacífico S.A., Antonieta Guadalupe Cabezas Enríquez, superintendente de banco subrogante, Birna Alicia Rossi Flores, gerente general encargada de la Corporación Financiera Nacional, José Julio Neira Hanse, director general encargado de la Unidad de Análisis Financiero y Económico UAFE. Hotel Quito tiene protección patrimonial tras orden del Ministerio de Cultura. Finalmente, el Hotel Quito cuenta con la protección integral y absoluta de sus predios, incluidos sus parqueaderos. El proceso concluyó el 3 de julio del 2024, luego de que el municipio de Quito actualizó la ficha técnica del hotel tras la disposición del Ministerio de Cultura. Nicolás Subía, asesor de la ministra del ramo, Romina Muñoz, dijo que el ministerio ejecutó las atribuciones legales que le faculta la Constitución para que el municipio proteja el patrimonio que representa el Hotel Quito. Agregó que en este proceso las autoridades capitalenas no mostraron interés en proteger al hotel e incluso realizaron algunas acciones en contra. Se refiere, por ejemplo, a lo dicho por el alcalde Pavel Muñoz el 30 de abril del 2024 en una entrevista en Radio Municipal. Ahí Muñoz aseguró que los parqueaderos del Hotel Quito no son una edificación patrimonial. Subía destacó que la actualización de la ficha no se hubiera logrado sin el acuerdo ministerial del 29 de mayo del 2024, en el que Muñoz reconoció el carácter patrimonial del Hotel Quito. Además, señaló que la protección integral y absoluta imposibilita la construcción de cualquier proyecto en el complejo del Hotel Quito. Actualmente el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IES investiga unas supuestas irregularidades en la venta del Hotel Quito en el 2016, cuando pasó de sus manos a las de CRBC. Entrevista del día. En Radio Sucesos estuvo René Ortiz, exministro de Energía y Minas, acerca del OCP y la reanudación de sus operaciones. Escuchemos qué es lo que dijo. Muy buena pregunta. Muchísimas gracias por permitirme compartir con ustedes y su distinguida audiencia una opinión diferente. La industria del petróleo no ha muerto. La industria del petróleo tiene por lo menos 100 años más. Y en Ecuador, por supuesto, por lo menos 50 años más. Lo que pasa es que hay una corriente de pensamiento que cree que hay que acabar con la industria del petróleo. Mientras tanto, hay que aprender a leer. Hay que leer qué es lo que pasó en la COP28 de Dubái, qué es lo que va a pasar en la COP29 de Bakú, en Azerbaiyán. Y todas estas decisiones que se toman a nivel planetario, a nivel mundo, pues hay que ver si es que verdaderamente debe ser el Ecuador el que se sacrifique por la reducción de emisiones, por favor. Mientras tanto, China sigue generando emisiones de gases de efecto invernadero con plantas de generación eléctrica a carbón. ¿No? Esto no es justo. Y mientras tanto, nosotros haciéndonos los campeones del conservadorismo, ¿no? Estamos cerrando una producción de 58,000 barriles por día en el ITT, en el bloque 43. ¿Qué nos pasa? Esto es una locura. Hay que revisar esto. Además que no tiene conceptualmente dónde sustentarse, porque nadie le está pidiendo a un país que cierre las puertas. Cierre las puertas de los ríos para no tener problemas. Cierre las puertas de la producción petrolera para no tener problemas. Cierre las puertas de la producción gasífera para no tener problemas. No, así no se maneja el mundo. Vea usted que en otras partes del mundo también viven estaciones diferentes, problemas de cambio de estación. Hoy día está lloviendo muchísimo en unas partes y hay inundaciones, inclusive en países tan
organizados como Alemania, digamos, en Europa, y que están viviendo exactamente los mismos problemas que nosotros vivimos acá. Entonces, no nos hagamos los patriotas del mundo intentando cerrar la producción del ITT. Tenemos que revisar esto. Afortunadamente, le cuento, tenemos una forma de solucionar el tema del cierre, como salió en la consulta popular del 20 de agosto del 2023. Hay cómo solucionarla. ¿Por qué? Porque el desconocimiento que tenían quienes prepararon esta información, esta pregunta propiamente dicha, se equivocaron. La equivocación es terrible. La equivocación a la que le invitan al pueblo a pronunciarse en la consulta es: tenemos que cerrar la producción de petróleo debajo del subsuelo. Gramaticalmente, prácticamente no se puede pedir que el pueblo entienda esta frase, debajo del subsuelo, pero debajo del subsuelo no existe petróleo. ¿Qué es lo que nos estaban pidiendo? ¿Nos engañaron o simplemente debemos aceptar que hubo error? Entonces, si hay error, hay que corregirlo para que la población se pronuncie. Y hay que corregir como muchas otras cosas, como en este momento están queriendo hacernos comer algo que no sabemos comer en nuestra dieta alimentaria con esta temática de los animales no humanos. Vea usted, ¿qué nos están invitando a comer? ¿Qué? Entonces, igual en estas otras situaciones del petróleo. Afortunadamente, estas desviaciones han sido corregidas. Ya está funcionando, hay que aumentar la producción. Ahora viene la pregunta, igual que la anterior, ¿con qué dinero? No hay plata. Esta frase no es mía. Esta frase es del presidente Milei de Argentina. Él dice, no hay plata para todo lo que hay que hacer. No todos pueden tener todo lo que hay que hacer. Es enorme los proyectos de desarrollo para poder atender la demanda social. Entonces, si no hay plata, otra vez la concesión. Tenemos ejemplos de concesión natural y tenemos esos ejemplos de concesión que funcionan, claro, tenemos perfectamente. Por ejemplo, Sacha está listo para ser concesionado y perfectamente, de acuerdo a los informes que uno lee, dice podemos aumentar 20.000 barriles, 30.000 barriles del campo Sacha, pero cuesta. Es decir, hay que perforar, hay que estudiar el comportamiento del yacimiento y así sucesivamente, y puede aumentarse. Hay la experiencia, sí. Lo mismo está pasando en este momento por el campo Amistad en el Golfo de Guayaquil. Ya está trabajando la compañía Halliburton con una tecnología. Todo esto es tecnológico, todo esto es ciencia. Esto no es improvisación. Si no estamos preparados científicamente y tecnológicamente, no lo vamos a poder hacer desde el punto de vista operativo. Fernando Carrión, experto en temas de seguridad, pasó por los estudios de Radio Sucesos para hablar sobre el impacto de la inseguridad en el Ecuador. Veamos la nota. Sí, de lo que yo veo en quizás 2-3 momentos que son interesantes. Uno, si es que se compara con el incremento que se produjo en el 2017 hasta el 2023, la cosa es impresionante porque pasamos de 5 homicidios a 47 homicidios, es decir, se multiplicó por 9 en 6 años, una locura. Y en esas condiciones recibe el presidente Noboa. El 9 de enero declara el conflicto armado interno y me parece que empieza una política que le da resultados relativamente interesantes durante 2 meses y medio, porque baja de alguna manera la tasa de homicidios, y yo creo que aquí hay una explicación doble. Por un lado, la propia política del gobierno, pero por otro lado también el repliegue de las fuerzas irregulares de estas 22 organizaciones calificadas como terroristas por parte del gobierno. Pero a partir de ese momento empezamos a ver 2-3 fenómenos. Una reubicación física, es decir, vemos, por ejemplo, que baja en Esmeraldas, baja en Santo Domingo, algo en Guayaquil, no en Guayas, algo en Guayaquil, y tiende a desplazarse a otros lugares. Por ejemplo, se fortalece en Manabí, en Santa Elena empieza a crecer y hacia la Amazonía también. Y además hay un desplazamiento no solo físico, sino a otro tipo de delitos, como el caso de secuestros y el caso de extorsiones, principalmente las vacunas. Y este último tiempo, el fortalecimiento de la minería ilegal. Y esto ha hecho, obviamente, que empiece a subir de alguna manera los hechos delictivos, pero con una característica adicional.
la confrontación con el sector público empieza a ser nuevamente relevante. Hemos visto el asesinato a tres alcaldes, hemos visto el asesinato a funcionarios del SNAI, a directores de cárceles, a fiscales y a otros funcionarios públicos. De tal manera de que lo que estamos viviendo ahora es una especie de recrudecimiento, diría yo, pero con expresiones en otros territorios y con expresiones en otro tipo de delitos. Ahora, lo que pasó anteayer con el ex candidato a la alcaldía de Portoviejo, también alarma el tema del sicariato político, se puede decir. Desde 2023 hasta la fecha, 15 políticos entre autoridades y o candidatos han sido asesinados. Este es un número que nunca se había visto en el Ecuador. ¿Por qué en general se podría pensar la delincuencia apunta hacia los políticos? Pueden ser evidentemente muchas razones, puede que se vayan descubriendo cosas que alguno de estos políticos estaba metido con el narcotráfico, con las mafias, etcétera, pero en general se empieza a apuntar, se empieza a buscar objetivos políticos. A ver, yo creo que aquí hay un par de explicaciones en eso. Uno es que estas fuerzas irregulares, estas fuerzas terroristas, ya actúan incluso como estructuras políticas. Nosotros vimos, por ejemplo, a Norera señalando que aquí tenemos que poner tales alcaldes y acá tenemos que poner tales concejales. Entonces la disputa política ya entra dentro de la disputa de estos grupos terroristas como parte de su propia lógica. ¿Por qué? Porque ahorita estos grupos no solo que financian campañas electorales, sino que participan directamente en las campañas electorales. Y entonces eso les hace, obviamente, parte de la disputa. Una segunda cosa que es también altamente preocupante es que el año pasado fue el año electoral más violento de la historia del Ecuador. Tuvimos 2 procesos electorales, el primero de alcaldes en febrero. Ahí se asesinaron a 3 candidatos a alcaldes y a otro dirigente político. Después de eso, inmediatamente después de eso, se asesinaron también algunos funcionarios, entre esos del alcalde de Manta. Y en el segundo proceso electoral, que fue de la muerte cruzada, se asesinó a un candidato presidencial, a 2 candidatos a la asamblea y a un dirigente político. A mí me preocupan mucho estas elecciones, que ya estamos empezando, y a mí me da la impresión que este asesinato en Portoviejo es parte de esa lógica. Y yo creo que aquí debería establecerse un gran acuerdo entre el CNE, el Ministerio del Interior, las Fuerzas Armadas, la policía, los propios partidos políticos, para enfrentar lo que podría venir en este proceso electoral hasta el 9 de febrero próximo. En Impacto Informativo, Verónica Nolivos, coordinadora académica de idiomas del Centro Ecuatoriano Norteamericano, habla acerca del reforzamiento del idioma inglés. Veamos la nota. El inglés ahora ya no solamente es tengo que pasar para graduarme, ahora incluso la universidad necesita que tener un nivel B2 que se le llama para poder graduar, incluso para poder estudiar afuera en la universidad, otro nivel de inglés igual el B2 certificado. Entonces ya no es justamente voy a ver si lo estudio o no, o me voy a quedar con lo que me da el colegio y si no es bueno o si no está bien, no importa. Ahora sí es una necesidad para todos, diría yo. Incluso si uno quiere viajar, creo que esto es una barrera que se tiene que eliminar. Entonces sí, la pregunta es que si no saben inglés, ¿cómo se entiende en otros países, no? A señas. A señas. Y sucede muchas veces, no toca otra. Pero este es un idioma universal, es el idioma más hablado en todo el mundo y evidentemente es uno de los más usados, a pesar de que existe mucho más gente que puede hablar otro idioma. Este es el idioma más usado incluso por las personas que no necesariamente son nativas hablantes, porque es el idioma universal. Y eso es una realidad que todavía sigue en pie, no ha cambiado, a pesar que existe ahora el mandarín, que es uno de los idiomas que la gente quiere aprender, no tiene la misma aceptación en todo el mundo como el del idioma inglés. Es que es complejo, no es tan fácil. Aprender inglés tampoco es fácil, pero otros idiomas como los orientales. Mucho más, porque no tienen nuestras raíces. En cambio, el idioma inglés
Yo diría que el español es mucho más difícil que el inglés. Por supuesto. Nosotros tenemos conjugaciones, un montón de conjugaciones en diferentes tiempos. El inglés no. Entonces, si le ven desde ese punto de vista, más bien es un idioma mucho más sencillo de aprender. Y desde qué edad, siempre es desde las tempranas, desde las más tempranas. Pero eso no implica que una persona que tiene muchos más años no pueda aprender el idioma. En función de eso, ¿cuál ha sido la trayectoria del Centro Ecuatoriano Norteamericano en el Ecuador, en términos de que una de sus metas, entiendo, sea pues el aprendizaje del idioma inglés? Sí, claro. Bueno, el Centro Ecuatoriano Norteamericano está ya 73 años en el país. Es una de las entidades más antiguas aquí, sí, parte de los Estados Unidos. Así es una de las entidades más antiguas. Somos un centro binacional cultural. Es importante decir esto. Nosotros tenemos dos aristas súper importantes: la enseñanza del idioma inglés y los eventos culturales. Estos son completamente gratuitos para la comunidad. Eso hay que siempre aclarar, porque la idea nuestra es fomentar la cultura y hermanar estos lazos de amistad entre las dos culturas de Ecuador y los Estados Unidos. Entonces, nuestras aristas, evidentemente la cultural es gratuita y la del idioma inglés es la que ayuda para que la otra sea gratuita. Entonces, es importante, graduamos todos los años más de 2,000 estudiantes todos los años con certificados internacionales. Somos un centro certificador de la Universidad de Michigan que está avalado nacional e internacionalmente. Entonces, siempre que se busca una institución que enseñe inglés, que tenga un aval importante, primero, que tenga años de experiencia. Es muy importante, evidentemente, que sea real, que no sean estos lugares chiquitos que abren a veces, que yo veo y sin molestar a nadie, pero a veces yo veo que abren en un garaje y no es así. Se tiene que tener un programa académico detrás, con un respaldo evidentemente académico. Años, como te digo, en nuestros tenemos 73, pero también tenemos un certificado avalado nacional e internacionalmente. Bueno, es que todavía subsisten esos centros, ¿no? Sí. Poco raros. Sí. Pero lo que más tenemos ahora es una profusión tremenda de, entre comillas, de entidades en las redes, que se distribuyen por las redes sociales o que son digitales. Sí, bueno, eso nació y se puso mucho más fuerte en el momento de la pandemia. Claro. La pandemia abrió paso a que se pueda dictar y que la gente acepte el recibir un idioma de manera virtual. Nosotros también damos cursos virtuales, pero va a depender mucho de la persona en ese momento. Personalmente, para un niño, esta es mi opinión, pequeño, una clase de 4 horas o de 2 horas es mucho sin la ayuda de un adulto al lado. Entonces, no necesariamente es lo mejor. La presencialidad ayuda mucho a los niños chiquititos de 8 años y ya están con mucha computadora, con muchas cosas. Entonces, más clases en línea no. Pero evidentemente hay personas que trabajan y que la presencialidad no les es una opción. El tráfico a veces no da, viven muy lejos. Entonces, la parte en línea colabora, pero depende muchísimo de la persona que está en línea para que pueda salir adelante, porque es diferente, no tienes la misma interacción que como tienes de una persona presencial. Así roban la plata del Estado los sindicalistas. El contrato colectivo de CENEL cuesta $78 millones anuales en 3 beneficios. CENEL tiene que pagar subsidios por antigüedad que pueden superar el sueldo. Por ejemplo, un líder de servicio al cliente tiene un sueldo de $5,500 y el subsidio de antigüedad puede alcanzar $7,600. En total, $13,100 al mes. CENEL tiene que proveer servicios de guardería a los hijos de sus trabajadores hasta los 7 años. Si no puede hacerlo, tiene que pagar $460 por mes por hijo. ¿Se dan cuenta por qué defiende el incremento imparable del gasto público? No te engañes, el gasto público incremental no será para ti. Ya tiene dueño y los sindicalistas lo saben. ¿Tú qué opinas? Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Global Hoy con Alan Catey. Inauguraciones. Una vía inaugurada en el departamento de Nariño
al sur de Colombia, con bendición del cura y virgen de pueblo incluido. Un puente en el departamento del Cauca, que para ser mantenido establece desde ya un peaje para vehículos ligeros y pesados. La inauguración de otro puente y vía en el Catatumbo, en el norte de Santander. Y en el Caguán, en el Caquetá, se hace la inauguración de un colegio que llevará nada menos que el nombre de un jefe guerrillero de algunas de las facciones de las FARC, que contradictoriamente tenía el alias de Gentil. Estos 4 eventos definen bastante bien hasta dónde ha progresado el desmantelamiento del Estado colombiano a lo largo de estos 2 años del gobierno de Gustavo Petro, que se van a cumplir el próximo agosto. Que las autodenominadas disidencias se arroguen ahora funciones del Estado, además de probar el grado del total control territorial que han logrado nuevamente ejercer sobre amplios sectores del país, un asunto que hace 10 años se había reducido dramáticamente ante la efectividad de las acciones de la fuerza pública, que tras una muy sostenida campaña habían debilitado grandemente a las supuestas insurgencias, que hace rato habían dejado de ser tales, si alguna vez lo fueron, para convertirse en bandas dedicadas a toda suerte de delitos, empezando por el narcotráfico, heredado de los cárteles de los años 80 y 90 del siglo pasado, y pasando por el secuestro, las vacunas y cualquier delito conexo que les pueda significar ingresos. Lo que es más grave, deja en claro un evidente intento de dolo de las FARC al momento de la firma de su desmovilización en el llamado Acuerdo de Paz, jugándose ellos a 2 puntas. Una política que les garantiza una presencia fija de miembros en el Congreso sin relación a su real representatividad democrática, y la otra, armada y delincuencial, a la que le aseguraron unos años de recuperación luego de la casi total destrucción de sus infraestructuras militares. Conviene recordar también que el así llamado proceso de paz, que debió ser aprobado, de acuerdo a la propuesta del gobierno del expresidente Santos, por un referéndum de la ciudadanía, siguió adelante a pesar de que en ese referéndum la mayoría del país negó su apoyo al proyecto, constituyéndose en una burla absoluta a la voluntad popular manifestada en un proceso de democracia directa. Ecuador ha sido testigo, además de víctima, de estas decisiones de Colombia, pues las disidencias, a las que se debe cesar de llamar de esa manera, pues lo que son bandas de delincuentes organizadas para el tráfico de cocaína a nivel industrial, como un engranaje del crimen organizado internacional, en el que son parte fundamental los cárteles de la droga mexicana, herederos de la cadena de transporte a Estados Unidos de los extintos cárteles colombianos de Cali y de Medellín. El impacto devastador del crimen organizado en Ecuador, reflejado en los asesinatos que se han disparado a niveles que ubican al que otrora fuera una isla de paz, entre aquellos de los más violentos y peligrosos del mundo, nos da el total derecho de señalar los orígenes de la crisis criminal que hoy se vive en el país y la directa responsabilidad de Colombia en esta realidad, pues la pérdida de control por parte del Estado colombiano de amplios sectores del sur de Colombia, fronterizos con Ecuador, donde las bandas criminales se enseñorean y dictan la ley, ha sido factor fundamental para la crisis de seguridad que atraviesa el país hoy. Los eventos descritos al inicio del comentario
nos sirven para destacar el grado al que se ha permitido en Colombia el retorno de los grupos criminales al control de territorios, al punto de ser hoy quienes construyen puentes y colegios ante la ausencia del Estado, que ha claudicado en sus esenciales obligaciones de garantizar la seguridad interna y externa del país. Esta renuncia, inevitablemente, por el antecedente guerrillero del presidente Petro, se vincula a una dificultad emocional y hasta ideológica de su parte para darse cuenta de que las FARC y el ELN están jugando con él y con su ilusión de pasar a la historia como el gran pacificador del país. Al parecer, no logra comprender el grado de desmoralización que está causando a su país y a sus fuerzas armadas, que miran absortos a los delincuentes operando impunemente, como Pedro en su casa, fundando escuelas en las que quién sabe qué enseñanza se impartirá, o inaugurando vías y puentes para cobrar los peajes que de todas maneras ya cobraban en numerosas vías nacionales por medio de sus tristemente célebres retenes. Parece que en la agenda política de Petro, cumplir y hacer cumplir las obligaciones del Estado no ocupan un lugar muy alto en sus prioridades, más bien orientadas al obsesivo objetivo del cambio de la Constitución como el elemento estructural indispensable para la aplicación de un proyecto político transnacional basado en la franquicia conceptual del socialismo del siglo XXI, con la eliminación por fragmentación o cooptación del sistema de equilibrio de poderes y de los balances propios del modelo democrático. Habrá notado que esa franquicia asegura una efectiva dictadura, un poder presidencial que en la práctica no tiene limitaciones, como es el caso de Venezuela, donde lograron de una manera absoluta implementar el perverso modelo del poder perpetuo. No en vano, para Petro, Chávez es un referente tan importante y su relación con Venezuela tan estrecha. Ahí está el modelo de Estado autoritario al que él evidentemente aspira, libre de cortapisas y de controles de incómodos legislativos en los que está en minoría, libre de contralorías que le exigen que cumpla leyes y normas, y sobre todo, libre de los jueces desobedientes que osan juzgarlo a él o a su círculo íntimo, incluido su hijo, a este por recaudar aportes de exnarcos o de padrinos de la obra pública. Al fin y al cabo, no se debe olvidar que Petro proviene de una región del Atlántico en la que García Márquez podría haber situado a su Macondo, donde la figura del cacique y del caudillo sobreviven a los cambios y a las modernidades. Esa vena autoritaria e intransigente atraviesa a Petro y pese a sus intentos por superarla, ejemplo de lo cual fue su exitosa aproximación inicial al legislativo, que le permitió implementar una reforma tributaria de gran calado, termina por imponerse en un visceral autoritarismo que considera cualquier discrepancia como una traición y una desobediencia a su iluminada dirección. La intrínseca incapacidad para lo que es esencial en democracia, el acuerdo y los límites, es la característica fundamental del mesianismo latinoamericano y Petro no ha logrado superarla. Entre la utopía que se pretende imponer como verdad revelada y la dificultad natural por las discrepancias y las opiniones, poner por delante las libertades y el derecho a la diferencia es lo que define al demócrata del tirano. La constante deriva del presidente Petro al autoritarismo preocupa y alarma no solo a su país, sino a la región. La carta blanca que su gobierno extiende a los criminales nos afecta a todos. Muchas gracias.
editorial. Gabela y Villavicencio, artículo de Francisco Rosales publicado en Diario El Comercio. Los dos asesinatos tienen muchas diferencias y un elemento similar. Se pretenden clasificar como delincuencia común y se niega su carácter político. El general Gabela fue gravemente herido el 19 de diciembre del 2010 y murió el 29 de ese mismo mes. El ministro de Gobierno de entonces aseguró que fue víctima de la delincuencia común y ahí empezó un largo calvario que no termina de cerrarse pese a los titánicos esfuerzos de su viuda por llegar a la verdad. Desde el 2010 hasta la fecha han pasado 14 años y 4 gobiernos. El de Correa, en el cual sucedió el hecho, el de Moreno, el de Lasso y el actual de Noboa. Todos han ofrecido investigar el crimen y descubrir sus autores intelectuales. Se contrató un experto extranjero que elaboró el respectivo informe en el que, según su autor, se señalaron los posibles autores intelectuales. Se han ocultado documentos, iniciado juicios, pero la muerte violenta del denunciante de la corrupción en la compra de los helicópteros Drum sigue siendo un misterio. Debe haber fuerzas muy poderosas que han logrado mantener ocultos a los autores mediatos. El magnicidio de Villavicencio, candidato a la presidencia asesinado a mansalva en agosto del 2023, tiene características todavía más extrañas. Ocurrió a plena luz del día al salir de una concentración electoral en un coliseo de una institución educativa de Quito. La Guardia de Seguridad incumplió normas elementales de protección al candidato. Los supuestos autores materiales detenidos por la policía fueron eliminados en las siguientes horas. La Asamblea, cuando no, formó una comisión especial para que se investigue el caso, que concluyó luego de abultadas e innecesarias páginas que se trató de delincuencia común. Y penosamente podrán transcurrir meses y años sin que se sancione a quienes ordenaron su muerte. Y estos dos casos, más allá de la tragedia para sus familias, confirman la ausencia de la mínima institucionalidad que requiere el país para su desarrollo económico y social. Si no existe una administración de justicia independiente, capaz y honesta, a la cual los ciudadanos puedan acudir en protección de sus derechos, la descomposición social continuará a pasos acelerados. Artículo de Francisco Rosales publicado en Diario El Comercio. Diatriba contra la mosca muerta. Roberto Aguilar, El Expreso. En un partido político lleno de ratas y serpientes, hienas y buitres, trogloditas y vampiros, ella aparenta ser el más grácil, etéreo y delicado de los seres. Sin embargo, no hay nadie mejor para encargarse de los trabajos sucios. Con su voz suave y quebradiza, su imagen científicamente producida a medio camino entre cisne blanco, virgen de pueblo y colegial impúber, la asambleísta Pamela Aguirre, ay Pame para los amigos, siempre está dispuesta a sumergirse en el más putrefacto de los albañales para operar desde ahí el más ruin y canalla de los operativos políticos, la más antiética de las estrategias, la más sucia de las maniobras de la mano de los personajes más corruptos y despreciables. Personajes como Ronnie Aliaga, por ejemplo, el operador político del narcotráfico en la Asamblea, o Wilman Terán, grosero manipulador de la justicia. Feliz de hipotecar su sentido moral y su pensamiento a lo que mande su partido, Pamela Aguirre cumple sin chistar las órdenes que le impongan. Precisamente con Aliaga y Terán se puso a la cabeza de las dos últimas ofensivas correístas contra la fiscal Diana Salazar, operadas desde la Comisión de Fiscalización que ella preside. En la primera se trataba de exponer a la fiscal a las humillaciones de su acosador, el prófugo de la justicia Ronnie Aliaga. Vinculado al caso Metástasis por sus relaciones con el narcotráfico, el ex Latin King venía animando una campaña de redes sociales que, sirviéndose de chats disque periciados por una supuesta empresa independiente, pero evidentemente producidos en Illustrator o cosa parecida, tenía por objeto difundir habladurías sobre una supuesta relación íntima entre él y la fiscal, con la intención no disimulada de desprestigiarla y socavar su imagen pública.
Una agresión machista de manual que Pamela Aguirre no tuvo el menor empacho en apadrinar. Taimada y artera le tendió una emboscada. La llamó a comparecer ante la Comisión de Fiscalización sobre ciertos asuntos judiciales y una vez ahí trató de someterla a una ronda de preguntas del prófugo Aliaga, conectado para el efecto desde su escondite en Venezuela. Aún tuvo la pasta para despachar un discurso sobre los horrores de la violencia política de género. Sororidad, le dice. Esta burda maniobra no solo pretendía humillar personalmente a Diana Salazar, sino montar un enfrentamiento extrajudicial entre una fiscal y un acusado que le había contaminado el caso Metástasis. Bajísimo. Ahora Pamela Aguirre es el rostro visible de la maniobra política más canalla que haya tenido lugar en la Comisión de Fiscalización desde que María José Carrión archivó el juicio político a Jorge Glass allá por el 2017. La absolución, porque así hay que leerla, del expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, y su cómplice Maribel Barreno, es una burla a la conciencia moral de la nación. El informe salió de su despacho y se aprobó con votos correístas y gracias a la oportuna ausencia, con show incluido, del oficialista Ricardo Alvarado. En ese documento no solo se desechan las clamorosas evidencias sobre la manipulación operada por Terán del concurso para elegir jueces de la Corte Nacional, concurso que fue anulado precisamente por sus vicios de fondo y forma, sino que se acogen como válidos los chats trucados que Terán presentó como evidencias contra la fiscal. Capturas de imagen cuyos metadatos registran su paso por Photoshop, provenientes de un teléfono que Terán tiene escondido y que no muestra. Vamos a ver, ¿con qué argumentos defenderá Pamela Aguirre esta basura ante el Pleno de la Asamblea? Dirá lo que le manden a decir, eso es seguro, porque lo peor de este personaje no es que nos tome por imbéciles, es que no tiene el menor respeto por sí misma. Roberto Aguilar, El Expreso. Noticias internacionales. Protestas en París contra la extrema derecha, el racismo y la xenofobia. Protestas en París contra la extrema derecha. Miles de personas se reunieron este miércoles en la capital francesa tras los resultados de la primera vuelta de las elecciones legislativas francesas en las que el partido Agrupación Nacional obtuvo la mayor cantidad de votos. Sindicatos, medios de comunicación, organizaciones ciudadanas estuvieron detrás de la manifestación que pedía a los votantes bloquear el ascenso de la extrema derecha de cara a la segunda vuelta de las elecciones del domingo. En el ambiente, miedo a la restricción de las libertades civiles, al racismo y a la xenofobia. Si demain l'extrême droite passe, je ne sais pas ce qui va advenir de tous mes camarades qui sont étudiants étrangers, je ne sais pas ce qui va advenir de tous les Français binationaux qui vont se voir quand même stigmatisés sous prétexte qu'ils sont binationaux, on ne sait pas ce qui va arriver aux personnes LGBT, aux personnes racisées, aux femmes aussi, parce que l'extrême droite c'est quand même les ennemis de toutes ces personnes-là. Existe la posibilidad de que una movilización masiva de electores impida que Agrupación Nacional obtenga la mayoría absoluta en el Parlamento el domingo que viene. Pero la fatiga de los votantes es un obstáculo importante. Je comprends qu'ils en aient marre parce qu'on a tous, on est tous lassés d'avoir fait les petits castors bien gentiment à chaque scrutin, mais que celui-ci il n'est pas comme les autres parce que là vraiment l'extrême droite est aux portes du pouvoir et en capacité d'avoir la majorité absolue. Je pense que c'est un rassemblement qui ne reflète pas du tout l'état d'esprit des Français. Ce sont simplement quelques personnes qui se sont réunies, mais la France profonde qui est dans les campagnes, qui est en province, elle pense tout à fait autrement. Elle est bien plus nombreuse que ce qui se passe ici. Más de 49 millones de votantes están censados para votar el domingo en lo que podría ser una elección decisiva en la historia de Francia. Israel se apropia de la mayor cantidad de tierra en Cisjordania en 3 décadas, según ONG.
Israel aprobó la aprobación el mes pasado de 12,7 kilómetros cuadrados de tierra en el territorio ocupado en la zona del Valle de Jordania en Cisjordania, después de que en los 2 meses anteriores un total de 10,6 kilómetros cuadrados adicionales fueran tomados, según la ONG israelí Peace Now. Es el mayor territorio que Israel se ha adjudicado en las últimas 3 décadas. Lo que hemos visto en los últimos años y especialmente en junio es el colapso total de cualquier Estado de Derecho en Cisjordania. Básicamente la historia no es que el Estado no está ahí, el Estado está ahí, pero para ayudar a los colonos hay que respetar cualquier noción de Estado de Derecho. El actual gobierno israelí está organizando, presupuestando, apoyando y defendiendo deliberadamente a criminales, a ciudadanos israelíes que actúan contra la ley. Desde el ataque terrorista de Hamas contra Israel el 7 de octubre, las tensiones han crecido en Cisjordania, donde se han registrado más actos violentos perpetrados por colonos, a pesar de las sanciones impuestas por Estados Unidos. Se puede ver que el pueblo israelí está con nosotros. Entienden que lo que estamos haciendo es importante, es por el bien de todos, no solo para nosotros. La cuestión es que ahora todo el mundo entiende esto mejor de lo que lo entendían antes. Los palestinos ven la expansión de los asentamientos en la ocupada Cisjordania como el principal obstáculo para cualquier acuerdo de paz duradero. La mayor parte de la comunidad internacional considera ilegales o ilegítimos a los asentamientos. Estas sanciones no son suficientes. Exigimos más para disuadirlos y devolverlos al camino correcto. La autoridad palestina administra partes del territorio donde hay asentamientos de colonos, pero no puede operar en el 60% de Cisjordania donde los asentamientos están establecidos. Estados Unidos, por su parte, aboga por la solución de 2 estados. Celia Mendoza, Voz de América, Washington. Biden asegura que no se retirará de la carrera presidencial. Biden asegura que no se retirará de la carrera presidencial. El presidente estadounidense ha estado bajo una presión cada vez mayor desde su presencia errática y dubitativa en el debate contra Donald Trump la semana pasada. Los demócratas están divididos. Un tercio cree que Biden es demasiado mayor y no debería presentarse a la reelección. I am feeling panicked. Certainly laying in my bed at night, overcome with fear. I do not think that Joe Biden is the best person to be running in this election. I don't know who that person is, but I don't feel confident in Joe Biden's ability to win this election, and that makes me very afraid. Este miércoles Biden se reunió con 24 gobernadores demócratas, varios de los cuales dijeron después de la reunión que el presidente gozaba de buena salud. The president has three and a half years of delivering for us, going through what we've all been through. None of us are denying. Thursday night was a bad performance. It was a bad hit, if you will, on that. But it doesn't impact what I believe he's delivering. Según The New York Times, Biden ha dicho a gente de su mayor confianza que solo tiene unos días para convencer a los miembros del partido y a los votantes de su aptitud para el cargo. Si no lo hace, su candidatura podría estar en riesgo. Telesucesos, Canal 29 UHF de la ciudad de Quito. Un canal de televisión abierta, siempre inédito, para una audiencia especial. Somos cultura, educación, salud, opinión calificada, normas de vida. Y todas las tardes, de lunes a viernes, desde nuestros estudios en Arena Telesucesos, escenario propio destinado a promover el deporte. En tiempo real, usted y su familia, en su televisor, desde la comodidad de su hogar, disfrutarán de los partidos, eventos, campeonatos que realizamos diariamente de ecuavóley, básquet, box, lucha libre, cachascán, gimnasia, artes marciales, tenis de mesa, fútbol sala, transmisiones en vivo de los principales partidos de fútbol barrial y colegial. En fin,
Somos un canal inédito, inéditos en el deporte. Transmisiones de acción y conocimiento en el deporte. Espacio diario conducido por el arquitecto David López todas las tardes, de lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde. Siempre inéditos y distintos, siempre jóvenes. Personajes jóvenes de generaciones nuevas. El término arena dejó tiempo atrás de ser sinónimo de muerte. Hoy es un espacio de vida, de desarrollo de una de las actividades básicas del comportamiento humano, el deporte, que quizá, como ninguna, moviliza sentimientos y emociones, elimina como principio la violencia, intereses personales, trampas, desunión e intrigas. El deporte, con sus valores, solo deberá entregar mensajes de bien para mejorar las actuales estructuras sociales y políticas en deterioro en las que vive nuestro país. Hoy entregamos a nuestra audiencia de la ciudad de Quito deportes y en especial a la parroquia de Calderón, uno de los sectores populares de mayor desarrollo de la ciudad, con una población estimada en 1 millón de habitantes que están en contacto diario con el canal 29 UHF, presente con sus instalaciones deportivas en Llano Grande, su centro de gravedad. Telesucesos, desde nuestro estudio principal y en el de Arena Telesucesos, es el único medio de televisión que transmite de lunes a viernes 4 horas diarias de diversos eventos y novedades deportivas: el ecuavóley, básquet, tenis de mesa, halterofilia, taekwondo, esgrima, box, cachascán, gimnasia olímpica. Pueden ser observados en Canal 29 UHF y en todas las redes sociales en su televisión, sin ningún costo, desde la comodidad de su hogar, en nuestro canal y en las redes sociales. Arena Telesucesos es el escenario en donde el deporte tiene vida. Nuestros invitados y jugadores están en la cancha junto a usted y como nunca antes en la pantalla de su televisor, acercándole a un espectáculo inolvidable de luz, color y fiesta. Por fin usted encuentra el deporte que practica y que nunca es transmitido ni considerado por otros medios de comunicación con la importancia que nosotros le damos. El ecuavóley es el gran protagonista en una cancha con todos los estándares y comodidad para su práctica. Es el único deporte ecuatoriano con partida de nacimiento ecuatoriana. Somos inéditos, nos acercamos al deporte popular de nuestra gente que comparte nuestros esfuerzos. En Arena Telesucesos, aparte del atractivo de los eventos deportivos que transmitimos con nuestra señal a los televisores de su hogar, también entregamos muchos de los valores que encierra el deporte y en especial privilegiamos nuestra identidad nacional en el ecuavóley, jerarquizando su presencia como el deporte con partida de nacimiento en nuestro país. Telesucesos no solo entrega en su programación de deportes un espectáculo, sino que impulsa, privilegia y exige a quienes participan que sean parte de los valores y méritos que el deporte encierra: esfuerzo, superación, perseverancia, respeto, solidaridad, compañerismo, disciplina, puntualidad, sana competencia, honradez en la cancha y fuera de ella. La práctica deportiva siempre generará beneficios positivos para su cuerpo y entregará salud estable, pero refuerza además la identidad personal y premia siempre el éxito conseguido. Estamos entregando a nuestra ciudad con Arena Telesucesos un esfuerzo más de un medio que es fiel a su identidad y que a través de sus contenidos de salud, cultura, opinión calificada y ahora deportes, pretende difundir lo que, aparte del entretenimiento, requiere nuestra gente. Lo hasta ahora realizado está hecho con mucho esfuerzo, pasión y el entusiasmo de nuestra parte, de nuestros empleados, trabajadores y pequeños empresarios que creen en nuestras motivaciones. Hemos dado los primeros pasos para este proyecto que seguiremos haciéndolo gracias a ustedes. ¿Cómo llegar? Nuestras instalaciones se encuentran en el norte de la ciudad, en un sector de gran crecimiento y desarrollo urbano al que se accede a través de la vía E35, más conocida como la Avenida Panamericana Norte.
Desde el centro comercial El Portal, a 2 kilómetros a la derecha, se encuentra la calle García Moreno, antiguo camino a Llano Grande, una arteria en la que se desarrollan dinámicos comercios. Junto al centro comercial Ciudad Alegría, a 100 metros, hemos llegado a nuestras instalaciones, Arena Telesucesos, la cancha del Ecuavoley. Telesucesos, siempre inédito, nuestro canal online a la vanguardia tecnológica, 24 horas de programación continua a través de Internet. Telesucesos Internacional. En el Ecuador y en el mundo, Telesucesos Internacional. ¿Cómo nos sintoniza? Ingresando a www.telesucesos.net. Telesucesos Internacional. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.